Una vez me subí a un vagón de tren y en ese vagón simplemente íbamos una mujer y yo, así que yo le dije, discúlpeme señorita, me parece que que a usted la conozco de algún lado. Y ella me dijo, qué curioso y qué coincidencia, me parece que yo a usted lo conozco de algún lado. Y yo le dije, yo vivo en una pequeña casita de Ciudad Nezahualcóyotl entre Avenida Chimalhuacán y Avenida Pantitlán. Y ella me dijo, qué curioso y qué coincidencia, yo vivo en una pequeña casita de Ciudad Nezahualcóyotl entre Avenida Chimalhuacán y Avenida Pantitlán. Le dije, mi casa tiene una fachada de tabique sin pintar y una puerta negra. Y ella dijo, pero qué curioso, qué coincidencia, mi casa también tiene una fachada de tabique sin pintar con una puerta negra. Le dije, dentro de esa casa yo vivo en el segundo piso y vivo en un pequeño cuartito que solo tiene una cama y una silla. Y ella dijo, pero mi querido señor, qué curioso y qué coincidencia, mi casa también está en el segundo piso, vivo en un pequeño cuartito y en ese cuartito solo hay una cama y una silla. Le dije, dentro de esa casa, mi querida señora, tengo un perro que tiene un ojo rojo y un ojo blanco. Y ella dijo, señor, pero qué coincidencia, yo también tengo un perro que tiene un ojo rojo y un ojo blanco. Yo le dije, qué curioso y qué coincidencia. Y ella dijo, qué curioso y qué coincidencia. Y de pronto nos miramos y después de mirarnos durante espacio de 37 segundos, recordamos que vivíamos juntos. Oh, más dura que mármol a mis quejas. Ya sé cuál es el sexo de tu boca. Auténtica comida yucateca. Yo soy aquel que ayer nomás decía, me duele una mujer en todo el cuerpo, no se deje al alcance de los niños, en campos de zafiro pase estrellas, te cociné 2 huevos estrellados, me gusta enumerar en decasílabos. Amigos muerdelenguas, bienvenidos. Bienvenidos a la emisión del Muerde Lenguas, el programa de literatura y galletas de resistencia modulada. Es el martes 2 de marzo, aunque los relojes de la cabina sigan diciendo que es 3 de marzo, y mientras alguien no lo arregle así por el resto del año, aquí en Radio UNAM va a llegar el 2017 antes que en cualquier otra parte de México. Los saludan desde estos micrófonos el Mago Conde y Luis Flores del Mal. Y les recordamos que tenemos unas redes sociales para que compartan con nosotros sus anécdotas absurdas, esos ridículos, esas cosas que ocurrieron y que ustedes no se explican cómo pueden ocurrir y sin embargo pasan. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter, @Rmodulada. En Twitter pueden escribir sus ridiculeces o sus cuestiones absurdas. Creo que cabe muy bien y muchos lo hacemos. Cualquiera que escriba dentro de 140 caracteres cómo le fue todo el día está reduciendo todo a un pequeño absurdo. Les recordamos también el número de nuestro WhatsApp, es el 47769081, 47769081, para que compartan con nosotros lo que quieren decir o hagan las preguntas pertinentes porque... O sus fotos. sus fotos Sobre básicas. todo preguntas ahora, Mario. ¿Cómo qué? Pues, ¿por qué el absurdo? ¿Por qué lo ridículo? No sé, tengo muchas preguntas yo y tú también. ¿Por qué he visto mi perro como una salchicha cuando no es una salchicha, sino es un bull terrier? Porque hoy toca entre lengua larga, queridos muerdescuchas. Como ya les habíamos avisado el lunes pasado, tenemos dijimos quinta vez, ¿verdad, Quinta Luis? vez. Por quinta vez en la cabina de resistencia modulada en Muerde Lenguas a nuestro amigo el maestro Fernando Martínez Monroy. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y también lo acompaña Viridiana Monteagudo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Actriz dentro de la compañía de Apeirón Teatro. Bienvenido, Fer, bienvenida, Viri. Gracias. Fernando, como siempre, en esta serie de programas que tendremos que repetir el de la comedia para que podamos invitarte, porque la última vez que hablamos de comedia no pudimos hablar contigo, pero que estamos repasando estos 7 géneros dramáticos y esta vez... No, en la tragedia sí. No. Fue la primera vez. Ah, entonces sí lo invitamos a la comedia, pero no... A la comedia sí, a la tragedia. A la tragedia me enteré cuando ya había pasado. Ah, entonces vamos a repetir. Entonces la que vamos a repetir es la tragedia. Qué bueno que esto es radio, porque así la gente no puede ver las miradas. Ni el pellizco que acabas de darme por indiscreto. Perdón, Fer, perdón. Es el lenguaje radiofónico ya dentro de la cabina. Fernando, vamos a hablar acerca de la farsa, ese género. Empecemos por definir qué es una farsa. Bueno, a ver, para definir vamos a poner orden. Farsa es un término que se presta muchísimo a confusión porque hay una dimensión histórica de él y hay una dimensión teórica, dramática. La dimensión histórica tiene que ver con que farsa se le llamó durante mucho tiempo a unas obras en un acto, porque farsa quiere decir relleno.
Ok. En el original, en Italia, quiere decir relleno. Entonces, las farsas eran obras pequeñas que transcurrían en medio de 2 actos grandes, es decir, lo que en español llamamos pasos o entremeses. ¿Sí? Entonces la farsa es el relleno que se le pone al pavo, el relleno de la empanada es el relleno, y las farsas de principio eran obras cortas. Luego, farsa es el término que se le dio debido a que algunas de esas obras cortas eran obras grotescas. Es el término que se le dio finalmente a un género dramático que existe desde el mismísimo Aristófanes y que ha ido teniendo distintas versiones y ha generado muchos movimientos muy importantes dentro de la historia del teatro y la literatura dramática. Acabo de decir el grotesco. El grotesco es un término previo a la Edad Media que tiene que ver con relacionado con la gruta. Resulta que muy cerca de Roma se encontró una gruta que estaba decorada con pinturas. Y en esas pinturas eran representaciones humanas de seres humanos mezcladas con partes de animales y partes de vegetales. Si uno lee el inicio de la poética de Horacio, Horacio hace referencia al grotesco, no lo llama grotesco, pero dice: ¿se imagina usted, lector, que viéramos a un hombre con patas de cabra y manos de hojas? ¿Verdad que sería horrible? ¿Verdad que sería absurdo? Algo así dice. Entonces, a ese tipo de representaciones, al arte de lo feo, se le llama, por homenaje a la gruta, grotesco, que viene de grutesco. Entonces ya tenemos la breve historia del término farsa, que por un lado refiere históricamente a obras cortas y por el otro refiere a un género dramático que tuvo su origen en Grecia. Y es un género que junto con la tragedia son géneros catárticos, lo cual nos lleva a hablar de que hay 2 tipos de catarsis: la catarsis trágica y la catarsis de la farsa. En el siglo XIX aparecerá un tercer género catártico, que es la pieza, teorizada en México por Luisa Josefina Hernández, descubierta como género por ella y realizada por Turgeniev y Chekhov. De eso ya hablamos en otro programa. Y lo retocaremos cuando volvamos. De la pieza. Exacto, cuando empecemos a hablar de la pieza. Creo que es bueno contextualizar a los muerdescuchas para que sigan este hilo. Catarsis escénica, como... Catarsis es un momento en el cual el espectador reconoce la verdad dentro de lo que está mirando, de la ficción, y entonces la experiencia de la verdad. Tenemos que hablar que dramáticamente, cuando hablamos de verdad, no estamos hablando de un concepto relativo, estamos hablando de algo muy contundente que nos revela lo que está ocurriendo. En realidad, para que algo sea verdad, tenemos que haberlo visto toda la humanidad, pero aparte coincidir con lo real. Ahora, entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Ahora, perdón que tenga que interrumpir aquí, porque justamente uno de los grandes debates y problemas que hay para esta concepción es partir del hecho de que no existe la verdad o que la verdad es subjetiva. ¿De qué manera se podría ejemplificar que sí existe la verdad y que todos experimentamos la verdad? Pues todos experimentamos la verdad, nada más porque tenemos muchas ganas de mentir todo el tiempo. Es decir que nada más porque tenemos ganas de mentir, sabemos que hay algo que tenemos que ocultar o algo que tenemos que rechazar o algo que no queremos ver. Y eso es lo que yo te puedo decir acerca de la verdad. La verdad no es un concepto, insisto, es un escalofrío. Tú abres la puerta y tu pareja se está separando de tu amigo. Es contundente, es catártico porque te conmoverá. Es decir, va a destruir la concepción que tú hasta ese momento has tenido de la vida y eso te va a provocar una angustia horrible. Uno quisiera, frente a la verdad, huir, correr, pero no sirve de nada porque a donde quiera que vayas te llevas a ti mismo y te llevas lo que ahora sabes que no habías querido ver. Edipo está catartizado evidentemente cuando se da cuenta y se pincha los ojos. Edipo se pincha los ojos porque no soporta el dolor de lo que acaba de descubrir. Entonces, el encuentro con la verdad produce angustia necesariamente porque nosotros vivimos con una vida idealmente acomodada en nuestra mente y de repente aparece la experiencia de verdad y destruye
todas nuestras ilusiones y nuestra concepción del mundo. La sensación cuando uno está catartizado es una sensación atroz de terror y uno piensa, ¿y ahora cómo voy a vivir? Porque yo creía que sabía vivir y de repente todo queda roto a mis pies. Entonces, la verdad o el enfrentamiento a la verdad siempre es, por así decirlo, terrible. Es terrible, no hay forma. Si tú a una chica le dices me encantas y ella te dice tú también, todo ese momento es idílico, pero cuando vayas de regreso a tu casa después de dejarla en la suya, vas a empezar a pensar, ¿y si se da cuenta de quién soy? ¿Y si aparece otro? ¿Y si me cambia? Y empieza la angustia. Es decir, la primera de todas las angustias es que las cosas no permanecerán porque todo en la vida y en la realidad está en movimiento. Y una de las grandes fantasías que van a estar siendo rotas constantemente es la fantasía de la permanencia. Nada permanecerá. ¿Y esto en qué sentido se relaciona con la farsa? Con la tragedia pues es un momento catártico angustiante, ¿no? Pero con la farsa entonces... Es angustiante también. También angustiante. Es angustiante, pero es otro tipo de tragedia. La tragedia, se habla siempre de que la catarsis es purificadora. Es purificadora porque va a destruir nuestra concepción del mundo y uno tendrá que volver a mirar la vida y a reconstruirla. Siempre otra vez. Cuando estamos asistiendo a la farsa, estamos asistiendo a algo que tiene tono grotesco. La sensación del grotesco es dos emociones, es algo que produce dos emociones simultáneas, una de las cuales la mayor parte de las veces siempre es risa. Entonces, la farsa nos va a plantear un mundo que a la mente le resulta imposible. ¿Qué quiere decir un mundo imposible? Voy a decir una cosa horrible. Una amiga mía que vive en Tampico me estaba comentando, fíjate que me pasó una cosa espantosa. Estaba yo regando mi jardín, creo que eran alcatraces, estaba yo regando los alcatraces y de repente mis ojos vieron algo y dije, ay no. Movió con la manguera y efectivamente alguien había aventado a su jardín un brazo. Oh. Inmediatamente empieza un ataque de risa, como en Blue Velvet. Todo está lindo, todo es perfecto y alguien encuentra una oreja. Y en ese momento empieza un ataque de risa tremendo, porque la mente que funciona de manera lógica asume que a esa oreja le falta un cuerpo. Y empieza un estallido de risa que es liberación de angustia. ¿Por qué? Porque uno entra en shock. La catarsis fársica es una catarsis que produce un shock. Nos da un golpe tan tremendo porque el cerebro no soporta lo que está mirando. En resumidas cuentas, la farsa, la verdad, siempre nos hace voltear hacia otra parte. El día de hoy empezó a circular en Facebook un video en China, me parece que pasó. Un papá llevaba a su hijo en la parte trasera del coche, lo estaban grabando, con esta moda de llevar camaritas GoPro que van grabando lo de adentro de los coches, y de pronto se abre la puerta trasera del coche y el niño se cae. Del auto sí en movimiento. El auto iba lento, pero entonces el niño alcanza a caerse, a levantarse y a tratar de correr detrás del coche. Y el coche no se detiene porque el padre no se da cuenta que el niño se cae del coche. Entonces, en principio, al ver ese video, pues me pasó así, me empecé a reír, pero no podía evitar sentir la angustia pues del niño. Dices, bueno, abandonado. Fue en China, no importa. O no sé si no importa, finalmente estás viendo un niño. Pero la risa es lo que implica que la angustia está generada. No puedo y estallo en risa. Entonces, la otra parte de la técnica del grotesco, que es el tono, es que en la farsa vamos a ver un mundo sustituido por símbolos. De tal manera que el símbolo funciona como una máscara para la realidad. Lo que estamos viendo no es lo real. Es decir, que si uno habla de Esperando Godot, pues en Esperando Godot lo que vemos son 4 hombres en un camino y un árbol. Uno asume eso no es la realidad. Sin embargo, lo que estamos viendo es la verdad. La farsa no nos plantea un retrato real, sino un retrato sustituido, cuyo origen está en el mundo de los sueños. Entonces, si alguien escribe, es dramaturgo, y escribe su sueño nos va a causar angustia y por lo tanto una risa tremenda. Entonces lo que uno ve en las películas de Chaplin, en El Chico, va a ser una mezcla de tristeza, da mucha tristeza,
pero a la vez mucha risa. Entonces uno empieza a decir, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Qué triste, qué qué triste, qué triste! Por un lado. Y por el otro está la cuestión del símbolo. La farsa disfraza la realidad, pero el inconsciente la reconoce. Todo el teatro, pero la farsa en especial, surge del inconsciente y regresa al inconsciente del espectador. Entonces, el asunto es que lo que vamos a ver como grandes temas de la farsa es el ejercicio libre de la sexualidad y el ejercicio libre de la violencia. Me gustaría que justamente con esos dos temas continuáramos hablando, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque tú sabes, Fer, todas estas cosas se tienen que digerir, claro, ¿no? Tienen que macerar en la mente de uno. Entonces, para que maceren correctamente... Vamos a escuchar algo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo fársico. ¿Conoces a los Tiger Lilies, Luis? No, no los conozco. Pues ya los conocerás. Esto es Killer de Tiger Lilies. Estamos hablando con el maestro Fernando Martínez Monroy, dramaturgo y teórico dramático. Volvemos, porque están oyendo Muerde Lenguas, aunque no lo crea. Están escuchando el Muerde Lenguas de Resistencia Modulada, literatura y galletas para sus oídos. Pasamos apenas las 10 de la noche y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Si ustedes tienen preguntas, pues háganoslas saber. Twitter, @Rmodulada. O también pueden escribirlas al WhatsApp, que es el 47 76 90 81. 47769081, porque estamos hablando con el maestro Fernando Martínez Monroy acerca de la farsa. Ya tenemos interacción con nuestros escuchas, Fernando. Muy bien. Nuestro amigo Muerde Lenguas de ocasión, ya honorario, nada más le falta pararse en la cabina, pero no hace falta porque siempre nos llama y agradecemos muchísimo su llamada. Eduardo Nájera nos pregunta, o te pregunta más bien a ti, porque nosotros somos unos ignorantes, ¿qué tan sano es vivir en la farsa y en el absurdo? Bueno, si uno es Beckett o Ionesco o Genet o un clown muy bueno, pues es muy sano porque eso es darle una salida a... El asunto es que vamos a aclarar, la risa siempre distancia. Es decir que el ejercicio de distanciarse de las cosas es útil y es necesario porque uno no soporta la realidad y no soporta no entender. Pero el ejercicio de evadirse todo el tiempo, pues es peligroso porque de la vida nos va a hacer reconocer las cosas nada más. Estar contando chistes todo el tiempo es estar evadiendo todo el tiempo. Es estar evadiendo todo el tiempo. No queremos... Es decir, que la risa no es un estado natural del ser humano. Es un estado natural porque la risa sirve para dos cosas: para sentirse superior a los demás en la comedia y para desahogar la violencia y la represión sexual. La represión de la violencia y la represión sexual. Es decir, cuando es angustiante. Que esos eran temas que también queremos tocar, pero tenemos otro comentario también de otro muerde escucha asiduo, Jorge Orwell, saludos hasta la frontera, porque pregunta que cómo se clasificaría o si dentro de esto entraría la obra de Frank Zappa, porque maneja un tono cómico con temas de corrupción, fascismo, decadencia social, amenaza de un holocausto nuclear, circo mediático, etcétera. Para saber si lo logra hay que ver, eso sí produce risa. Es decir, que si no produce risa, no está catartizando. No está catartizando, no cumple con la función fársica. Va a haber muy pocas farsas. Una farsa genial que nunca produce risa por la cantidad de dolor que tiene dentro es el Gran Dios Brown de Eugene O'Neill, ¿sí? O las películas de David Lynch. ¿Y por qué no puede ser esto una tragedia? Y se queda por el tono grotesco. La tragedia... Lo que estamos viendo en una tragedia es altamente grave, es la vida o la muerte. Y aquí estamos viendo un mundo simbolizado. Entonces uno ve Mulholland Drive y uno no puede estar tranquilo, pero tampoco se puede reír. Es decir, que la farsa es útil porque es un género muy higiénico, nos libera de agresión. Esas personas que se enojan porque uno dice un chiste misógino, no están viendo una farsa, sino están leyéndolo como melodrama. Se sienten aludidos y entonces se cargan. El melodrama sirve para cargar. Y la farsa sirve para descargar. Entonces uno ve el Correcaminos y no funciona igual en los niños que en los adultos, pero uno ve el Correcaminos, cada vez que le pasa algo horrible al coyote, uno se ataca de risa por este mundo simbólico.
nosotros para poder analizar lo simbólico tendríamos que ver cómo funciona el correcaminos. El correcaminos de principio funciona como un pajarraco que dice pip, pip, y se echa a correr, y ve al piste, lo picotea y se echa a correr. Entonces se vuelve interesante el coyote. ¿Quién es el coyote? El coyote es uno que quiere flacucho, enclenque, pero muy listo. Él quiere atrapar al correcaminos. Es muy inteligente, pero su inteligencia le sirve para construir grandes y complicadísimas máquinas que siempre terminan estallándole a él y no al correcaminos. Cada vez que al coyote le va mal, a uno le da una risa tremenda. ¿Por qué? ¿A quién se parecería, para desbaratar el símbolo, a quién se parece el coyote? A nosotros. A la humanidad entera. Y entonces ya podemos entender el símbolo del correcaminos. El coyote es la humanidad entera que fracasa cada vez que pretende perseguir lo inalcanzable. Es por eso que cuando uno ve esta caricatura, porque hay una caricatura en la que el coyote alcanza al correcaminos, pero es como un shock emocional verla. Está en YouTube, si ustedes lo buscan, Coyote atrapa al correcaminos, lo atrapa. Uno siente su infancia ya deshecha porque esta búsqueda se acabó, pero en cuanto el coyote lo atrapa, enseña un letrero a la cámara y el letrero dice, ¿y ahora qué hago? Sí, y entonces vuelve el juego, pero parece que es un señor muy rico de Japón que pagó a la Warner Brothers para que hiciera un capítulo en donde el coyote se come al correcaminos y el capítulo está en YouTube. El asunto es que para aquel que preguntaba qué pasaba si es sano estar allí, pues hay que preguntarse por la salud mental de un hombre que no puede vivir porque está viendo una caricatura. Estamos hablando acerca es decir, de... que lo que está haciendo es un ejercicio de poder que no le va a servir a la hora que él dé dinero para que salven a su esposa, a su hijo o a su madre. Porque no está viviendo en la realidad. Porque no está en la realidad. Ya, eso me dio risa y quiero preguntar, entonces, hay muchas palabras que se quedaron en el tintero el lunes pasado: ridículo, grotesco, el esperpento, lo absurdo. ¿Cuál es el significado de estas palabras El en la farsa? ridículo es la exposición pública de lo que somos, sobre todo de la parte viciosa que todo mundo tenemos. Todo mundo tenemos cosas que no queremos que nadie sepa de nosotros porque nos harían presentarnos como humanos. En el momento en que alguien, por meter la pata, queda en evidencia, entra un dolor moral horrible ante la mirada y la burla de todos los que nos miran. Ese es el mecanismo de la comedia. Ahora que la humanidad se está poniendo tan moralista con la cuestión del bullying, pues al rato eso va a llevar nada más a que la comedia esté prohibida, porque la comedia es un género cruel, es un juego de escarnio, porque la humanidad, que sabemos que es cruel, más allá de todos los ideales culturales, la humanidad es cruel y de esa manera moraliza. Si tú haces algo ridículo y nosotros nos reímos de ti, tú te lo vas a volver a pensar mucho antes de volver a hacerlo. ¿Sí? Ese es el juego de escarnio. El esperpento es una corriente de la farsa. Hay varias corrientes fársicas y varios nombres para referirse a la farsa. Obras de humor negro, chistes crueles, el esperpento y el teatro del absurdo son dos momentos en la historia en que determinadas sociedades se pusieron de moda las farsas. Podemos atribuir históricamente la puesta de moda de las farsas a periodos de decadencia relacionados con guerras. Si uno lee la historia de las obras de Aristófanes, hay una guerra muy importante allí y eso le da tema y nombre a varias obras de Aristófanes. Lisístrata, La Paz, La Asamblea de las Mujeres, son tres obras antibélicas. Todo el teatro del absurdo estaba reaccionando a la guerra y el teatro de Valle Inclán en España estaba previendo la guerra que venía. Entonces, eso es un periodo en el que hay angustia en el ambiente y lo que se necesita es que la gente libere la angustia. Entonces, volviendo con los chistes misóginos, alguien suelta un chiste misógino, eso lo explica Freud muy bien en un librito chiquitito que se llama La risa y su relación con lo inconsciente. Entonces dice que, en tanto que todos somos misóginos, el chiste misógino
es lo mejor que puede ocurrir para seguir relacionándose en paz con las mujeres. Y hablo de mujeres y de hombres. ¿Por qué somos misóginos? Porque el primer odio de nuestra vida está dirigido a una mujer, que es mamá. Como mamá tiene que hacerse responsable de nosotros, mamá nos dice, no, yo no quiero patearla y tirarla por las escaleras. No lo puede hacer, lo tiene que reprimir. Entonces, cuando vemos una farsa, lo que va a ocurrir en la farsa es que vamos a asistir en calidad de cómplices, por eso lo vivimos sin culpa, a la realización de una acción prohibida, violenta o sexual. Esos son los dos temas de la farsa, la violencia y la sexualidad. Toda esta gente que hace cabaret está haciendo un uso sexual o violento en general de la política. Lo que no saben los que hacen cabaret es que le hacen el favor a aquel a quien critican. ¿Por qué? Porque el asunto es que si uno pone al político en una comedia, van a ser perseguidísimos. Molière se llenó de enemigos. Sí. Los autores realmente perseguidos siempre son los cómicos. Los fársicos no, porque le hacen el favor al poder. ¿Por qué? Porque si yo hago un montón de chistes del diputado, estoy quitándole a mi público toda la agresión contra el diputado. Es decir, lo catartizo y todo el público se va relajadísimo a su casa. Es lo que pasa ahora cada vez que suben fotos de Peña Nieto o hacen videos mix justamente. O memes de Peña Nieto. O memes, ¿no? Se está descargando. Claro, se está descargando. Para eso servía la caricatura. Entonces, ¿cómo funciona? La farsa no es una exageración de la realidad, sino una sustitución simbólica. Por ejemplo, para ejemplificar cómo funciona su sustitución, no es lo mismo decir era un hombre narizón que érase un hombre a una nariz pegada. Ahí está el secreto de la caricatura. El hombre es sustituido por su nariz y entonces uno estalla en risas. El señor perro muchacho está levantando los brazos. No crean que es un hombre a una nariz pegado. No, es una nariz pegada a un hombre. No es la misma relación. Es un perro a una nariz pegada. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Tenemos más preguntas, pero ustedes las pueden acumular. Ahorita preguntamos en producción cómo vamos del tiempo. Pero de todas formas, sigamos con Muerde Lenguas. Van a escuchar la canción Farsante, pero esta no es la que escuchamos el lunes. Vamos a escuchar Farsante de Javier Solís. Uy. Regresamos a Muerde Lenguas, literatura y galletas de resistencia modulada. Están escuchando el tercer y último bloque de Muerde Lenguas aquí en Resistencia Modulada. Hablamos de la farsa. Hablamos de la farsa, estamos hablando con el maestro Fernando Martínez Monroy. Y pues redondeemos, Fer, ¿qué tal? Por ejemplo, ya hablamos función social. A mí el tema que me interesa muchísimo es eso de que yo también creo que cada vez uno puede hacer menos chistes. Cada vez menos chistes no te dejan. O si te dejan, pues no los puedes decir en todos lados. Pues sí, porque estamos cargados de seriedad. En algún momento tendremos que hacer puros chistes de tiranosaurios, porque pues ya se extinguieron y creo que no se ofenderían, pero a lo mejor algún animalista, arqueólogo. Sí, no puedes hablar así de los muertos, Luis, por Dios. Y en este sentido, yo creo que respondiendo todavía a la pregunta de si era sano o no sano o algo así. Ajá, sí era sano. Lo que no es sano es la seriedad. No es para nada sano la seriedad. No, porque ese es el mundo de la represión. Es decir, que lo que nos está invitando esta época es a reprimir. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se pondrán de nuevo de moda las farsas. Sí. Recuerden ahorita que estamos todavía está fresquecita la muerte de Humberto Eco, pues lean otra vez El nombre de la rosa para saber justamente cómo la seriedad se usa como arma de represión. No nos vayamos más por eso. Tengo dudas. A ver, pero rápidamente. Ajá. ¿Qué películas pueden ser relacionadas con la farsa? Y la otra pregunta después. Ya me acordé. ¿Qué pasa hay una moda de indignarse por todo, de compartir algo y manifestar indignación como para manifestar empatía, como para decir a mí me indigna esto, me indigna el otro, me indigna aquello? Ese es el juego de sentirse superiores.
Es decir, estamos en un momento muy parecido al que dio origen a Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. Yo soy mejor que tú porque yo sí me indigno. A mí sí me importa. Claro, porque se supone que si nos indignamos somos mejores. Una persona indignada se asume mejor, pero el problema es que una persona indignada no está pensando y está viendo parcialmente la realidad. Una película dentro del género fársico para entender. Las de Monty Python. Sí, la vida de La Brian. vida de Brian, sobre todo. La vida de Brian es una farsa que está hablando precisamente de la posmodernidad y de todos los absurdos que hay. Hay un juego muy bonito allí, que es cuando el Comité de Lucha Pro Defensa del Pueblo Judío está reunido. Y entonces son 4 hombres y una mujer. Y entonces uno de los hombres dice, bueno, hagamos el acta. Estamos todos reunidos aquí para... Y uno de ellos dice, y reunidas. Y el otro dice, claro, y reunidas. Estamos todos aquí reunidos y reunidas porque todos los hombres... Y el otro dice, y mujeres. Dice, bueno, ya, ¿por qué me estás interrumpiendo para afirmarlo todo en femenino? Y el otro dice, es que yo quiero ser mujer y quiero que me llamen Loreta. Dice, tú no puedes ser mujer, eres un hombre. Y el otro contesta llorando, no me oprimas. Y entonces la única mujer del grupo dice, bueno, pongamos las cosas en orden. Es verdad que él es hombre y no puede ser su mujer. No puede ser mujer. Por lo tanto, no podemos luchar porque sea una mujer. Pero sí podemos luchar por el derecho que tiene a desear ser mujer. Esa es la estupidez en la que estamos viviendo. Con esto vamos a cerrar. Fernando, No sin muchas antes. gracias. No sin antes. Yo solo quiero hacer esa... Recomendar. Ah, no, sí. no recomendar. Sí, recomendar. ¿Recomendar qué, Luis? ¿Qué? Recomendar, pues, obras de teatro, ya que hay teatro aquí. Toda... pues claro, toda la cartelera Apeiron. Para eso redirigimos el micrófono Viridiana Monteagudo. Tenemos 2 espectáculos fársicos en este momento de cabaret, justamente. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues los queremos invitar a todos los radioescuchas a nuestra temporada de Amigos Apeiron Teatro 2016. Bueno, los viernes estamos presentando un espectáculo de cabaret que se llama Una Vuelta a la Manzana, hasta el 18 de marzo, hasta las 8:30 de la noche. Viernes 8:30 de la noche. Viernes 8:30 de la noche. Los sábados inauguramos un nuevo horario también en Apeiron Teatro a la 1 de la tarde. Estamos con la obra Destrozado, que es una obra de títeres y teatro de sombras, a la 1 de la tarde. Y a las 7 de la noche otro espectáculo de cabaret con las hijas de Safo, En busca de las perlas de la Virgen. Y bueno, también para promocionar, el domingo tenemos una excelente obra que nadie se puede perder. A las 6 de la tarde, Sola, el unipersonal de Pilar Villanueva, dirigido por el maestro Fernando Martínez Monroy. Es un gran exquisitez de obra de teatro. Tiene el sello de aprobación Muerde Lenguas, que es una lengüita Sí, dorada, porque genial. sí, es una obra que vale, bueno, un espectáculo de improvisación que vale totalmente la pena. Si quieren consultar la cartelera de Apeiron Teatro, búsquenos en Facebook, están como Apeiron Teatro, o entren a www.apeiron, así como suena, A sin H, API y latina, apeironteatro.org. www.apeironteatro.org. Ahí pueden consultar las obras. Y pues ya tienen esta cartelera. Sí, bueno, pues decirles que estamos ubicados en Monterrey 319, Colonia Roma, y es entrada libre. Los esperamos por allá. Les queda entrada libre. ¿Qué más queremos? Está Por favor. cerca del metro Centro Médico, Médico. o Chilpancingo. Pueden llegar por cualquiera de los dos lados. Es poquito tiempo caminando por teatro de mucha calidad. Agradecemos a Fernando Martínez Monroy. Muchísimas gracias, maestro. Dramaturgo, profesor de teoría dramática, Viridiana Monteagudo, actriz de Apeiron Teatro, aquí presentes. Pues aún, si quieren contactar al maestro Martínez Monroy, búsquenlo en su Facebook, Fernando Martínez Monroy. Hay por aquí una preguntita de Kubrick que ya no alcanzamos a responder por estar apretujados de tiempo, pero pues directamente con el maestro, él está dispuesto a responder esas preguntas. Claro que sí. Mientras tanto, pues nosotros nos despedimos. Solamente yo les dejo este mensaje para...